Estequiometría. Cálculos estequiométricos clásicos. Mol a mol, mol a gramo a mol y gramo a gramo. Tal como existieron dos teorías de la química, existen dos formas de hacer los cálculos estequiométricos. Pero en este caso, para la estequiometría clásica, la vencedora fue la basada en la noción de equivalentes estequiométricos. Esta estequiometría clásica está en común que muchos piensan que es la única manera de hacer los cálculos. Sin embargo, en mi artículo La álgebra de la estequiometría del 2020, he demostrado que la interpretación matemática de equivalentes estequiométricos puede ser reemplazada por una interpretación atomista basada en álgebra, que es mucho más flexible. Sin embargo, para poder comparar entre los dos métodos, veremos en esta lección cómo se hacen los cálculos del modo clásico, es decir, por factores de conversión y equivalentes estequiométricos. El proceso de cálculo estequiométrico, ya sea por un método equivalentista o por un método algebraico o atomista, se basa en una serie de presupuestos que condicionarán las formas matemáticas. El primero es que la ecuación estequiométrica de la reacción debe encontrarse balanceada. El segundo presupuesto es ignorar lo más posible la existencia de átomos o moléculas, esto para la estequiometría equivalentista, por lo que los coeficientes estequiométricos deberán interpretarse como cantidades de sustancia estándar en unidades de mol, que han sido registrados en experimentos anteriores y que son empleados en los cálculos con unidades de cantidad de sustancia, nuevamente moles. La interpretación equivalentista de la estequiometría puede hallarse en todos los libros de química modernos, como la química la ciencia central de Brown, del 2017 y anteriores, y me imagino que posteriores, donde se plantea la relación estequiométrica como una relación de equivalencia en moles. Por ejemplo, para la siguiente ecuación química. En el texto se definen a los coeficientes estequiométricos como una cantidad relativa de moléculas involucradas en una reacción. Sin embargo, esta definición solo es cierta para la interpretación molar o macroscópica de una reacción. En una interpretación molecular, los coeficientes estequiométricos son cantidades absolutas de moléculas, y por ende constantes que se multiplican varias veces para dar las cantidades en moles. De lo anterior entonces se indica que los coeficientes estequiométricos se deben usar obligatoriamente como cantidades de sustancia en moles y su relación de igualdad no es una igualdad matemática sino una equivalencia estequiométrica. De hecho, el texto de Brown se esfuerza en explicarnos ese concepto con el hecho de que el símbolo para la equivalencia no es una igualdad exacta, sino que debe interpretarse en términos de la teoría equivalentista. Una equivalencia, pero no en este caso de pesos equivalentes, sino de moles equivalentes. Estos moles equivalentes estandarizados a partir de la ecuación química balanceada pueden ser usados para convertir cantidades de reactivos y productos dato en una reacción química a las cantidades de productos y reactivos incógnita, es decir, para hacer predicciones. Adicionalmente, debemos suponer que la reacción química es completa, es decir, que consume todo el reactivo limitante hasta que se detiene la reacción, aunque este presupuesto puede no cumplirse en casos especiales de análisis de ceniza en reacciones incompletas. El último presupuesto descansa en el tipo de reacción por reversibilidad. En este capítulo analizaremos la estequiometría de las reacciones no reversibles. Y en el capítulo de equilibrio, si es que algún día llegamos a él, se analiza la estequiometría de las reacciones reversibles. De esa manera asumiremos que para las reacciones no reversibles la cantidad inicial del producto es cero y la cantidad final del reactivo limitante también es cero. Y eso es importante porque esos dos ceros hacen que la matemática sea mucho más simple en las reacciones no reversibles que en las reacciones reversibles. Ahora, también nos encontramos con el asunto de que la estequiometría clásica de las reacciones no reversibles pueden presentar casos que a su vez condicionarán el acercamiento matemático que se hace del problema. Los casos estequiométricos se basan fundamentalmente en dos grandes grupos de problema. Los cálculos de masa donde no es importante el reactivo limitante
y aquellos en los cuales sí nos importa el reactivo limitante. En los problemas en los que no nos importa el reactivo limitante, normalmente tendremos subcasos como relaciones de cantidad de sustancia y masa, relaciones de unidades de concentración, sustancia y masa, relaciones de gases, unidades de concentración, sustancia y masa, eficiencia de la reacción, reacciones incompletas, análisis de combustión. Para el caso del reactivo limitante, normalmente tendremos las primeras tres relaciones. Relaciones de cantidad de sustancia y masa, relaciones de concentración, sustancia y masa, y relaciones de gases, unidades de concentración, sustancia y masa. Algunos de esos casos pueden llegar a ser verdaderamente retadores y por ende en la enseñanza básica, empleando la técnica de factores de conversión y cantidades de sustancia equivalentes, solo se logra abarcar la primera de estas relaciones. Relaciones de cantidad de sustancia y masa apenas, y sin tener en cuenta el asunto del reactivo limitante. Y por ende, en esta lección analizaremos las situaciones que constituyen la estequiometría muy básica clásica por el método de factores de conversión y cantidades de sustancia equivalentes, es decir, las relaciones de cantidades de sustancia y masa cuando no tenemos en cuenta al reactivo limitante. Pero en las siguientes lecciones trabajaremos el método algebraico con el cual podremos describir más allá de la simple relación de cantidad de sustancia y masa. Relación de cantidad de sustancia y masa. Esta relación, cuando no tenemos en cuenta el asunto del reactivo limitante, se puede subdividir en 4 subcasos concretos, a saber, relación mol del dato a mol de la incógnita, relación mol del dato a gramos de la incógnita, relación gramos del dato a moles de la incógnita y relación gramos del dato a gramos de la incógnita. Ahora bien, el método de factores de conversión y equivalentes de cantidad de sustancia es fundamentalmente aritmético y por ende no generalizable en términos de fórmulas. Sin embargo, los libros de texto, como La química, la ciencia central de Brown y básicamente todas las químicas modernas que he visto, plantean diagramas de flujo para intentar reemplazar la función generalizadora de una fórmula o ecuación matemática algebraica. En el diagrama anterior indicamos que la estequiometría se interpreta aritméticamente como una conversión de unidades, empleando la ecuación química balanceada como el patrón de equivalencia para la parte central del cálculo, usar los coeficientes estequiométricos. Si la ecuación no está balanceada, pues no podemos usar los coeficientes estequiométricos porque están incorrectos. De allí la importancia de tener la ecuación química balanceada antes de abarcar los problemas de cantidad de sustancia y masa. Y cualquier tipo de estequiometría, realmente. Entonces miremos un ejemplo numérico. ¿Cuántos moles de agua son producidos al reaccionar 8 moles de oxígeno gaseoso con exceso de hidrógeno en la siguiente reacción? Y nos dan la ecuación química balanceada. Primero escribimos los moles dados de la sustancia dato, con valor, unidad de medida e identidad de la sustancia. Y esa es otra de las características que distinguen a los dos métodos. En el método clásico debemos colocar la identidad de la sustancia al lado de todas las unidades siempre. Luego vamos a multiplicar ese término por un fraccionario que será nuestro factor de conversión y el cual rellenaremos con los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. El denominador deberá pertenecer a la misma sustancia dato. Buscamos la sustancia en la ecuación química y escribimos su coeficiente estequiométrico con unidades de cantidad de sustancia, es decir, en moles en el denominador. Si no aparece coeficiente estequiométrico explícito, el valor a reemplazar será 1, porque los unos en aritmética sí se escriben. En el numerador va la sustancia incógnita, y su valor lo sacamos igualmente de la ecuación química balanceada, escribiendo su coeficiente estequiométrico en unidades de cantidad de sustancia, es decir, moles, y también junto con su identidad de sustancia incógnita. El factor de conversión obtenido se conoce como radio estequiométrico o radio de moles, entre muchos otros nombres. Una vez establecido el radio de moles,
cancelamos términos semejantes que multipliquen y dividen y resolvemos la operación restante. 8 por 2 es igual a 16 moles de agua, con lo cual hemos resuelto este problema estequiométrico de moles del dato a moles de la incógnita, el más elemental de los problemas estequiométricos. Para el caso moles del dato a gramos de la incógnita deberemos usar la forma directa de la masa molar, en este caso masa molar de la incógnita. Pero miremos un ejemplo para ver cómo funciona con el diagrama de flujo. Acabo de notar que en los libros de texto normales este diagrama de flujo es completamente horizontal porque el factor de conversión anidado que se va generando pues es horizontal, a menos claro que se le acabe el renglón, como me sucede a mí normalmente. Entonces, el problema dice así: ¿cuántos gramos de agua se obtienen con 8 moles de oxígeno? Y nos dan la ecuación química balanceada. Iniciamos escribiendo el dato que nos dan, los 8 moles de oxígeno. El primer factor de conversión será el que corresponde a los coeficientes estequiométricos. En el denominador, el coeficiente estequiométrico en moles que tiene la misma sustancia del dato. Si en la ecuación el coeficiente no está dado, entonces escribimos 1. En el numerador, el coeficiente estequiométrico en moles de la sustancia incógnita, junto con su identidad de sustancia. Cancelamos términos semejantes y ya vamos en moles de la sustancia incógnita, pero debemos llegar a gramos de la sustancia incógnita, por lo que debemos agregar un segundo factor de conversión. Y este proceso de agregar factores de conversión se conoce como factor de conversión anidado. Las unidades en este caso son las de la masa molar directa, es decir, normalmente sería gramo sobre mol, pero como en esta técnica aritmética debemos colocarle la identidad de la sustancia siempre a todas las unidades, entonces será gramos de agua sobre mol de agua. Ahora lo que hacemos es calcular la masa molar del agua. Según la fórmula molecular del agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno, cada uno que pesa 1 aproximadamente según la tabla periódica, más un átomo de oxígeno que pesa 16 aproximadamente. El resultado es 18 gramos sobre mol, o en este caso, gramo de agua sobre mol de agua. Y cancelamos unidades semejantes, con lo cual nos concentramos ahora únicamente en los valores numéricos. Los unos que dividen o que multiplican no se tienen en cuenta en la operación. Dicho esto, simplemente es sacar la calculadora y operar los valores. 8 por 2 por 18. El resultado, 288 gramos de agua. Y con esto hemos resuelto el segundo caso de estequiometría clásico básico, el problema de moles del dato a gramos de la incógnita. El tercer caso, gramos del dato a moles de la incógnita. En este caso también empleamos la masa molar, pero esta masa molar deberá estar en su forma inversa. Entonces, nuevamente, miremos cómo funciona con un ejemplo. De acuerdo con la siguiente ecuación, ¿cuántos moles de sulfato de potasio K2SO4 son producidos por 250 gramos de peróxido de hidrógeno H2O2? Y nos dan la ecuación química balanceada. Escribimos el dato que nos dan, que serían los 250 gramos de peróxido de hidrógeno. Luego, el factor de conversión de la masa molar inversa, donde moles del dato estarán multiplicando y gramos del dato estará dividiendo junto con el valor que debemos calcular de dicha masa molar. Y calculamos la masa molar. Según la fórmula molecular del peróxido de hidrógeno, tenemos 2 átomos de hidrógeno, cada uno pesa 1, y 2 átomos de oxígeno, cada uno pesa 16. El resultado para esa operación es 34, que estará inverso porque es una masa molar inversa. Cancelamos términos semejantes y en este punto ya tenemos los moles del dato. Ahora escribiremos un segundo factor de conversión que corresponde al radio estequiométrico. En el denominador colocamos el coeficiente estequiométrico en moles de la sustancia dato y en el numerador el coeficiente estequiométrico en unidades de cantidad de sustancia, o sea moles,
de la sustancia incógnita. Hecho esto, procedemos a insertar los datos en la calculadora. Observe que en este caso tenemos varios valores dividiendo. Entonces vamos a insertar en la calculadora del siguiente modo. Primero, todos los que multiplican, 250 por 2. Luego dividimos y abrimos paréntesis porque tenemos varios valores dividiendo. 34 por 5. Todos los que están dividiendo se multiplican entre sí por la propiedad de la multiplicación de un fraccionario. Los denominadores se multiplican y los numeradores se multiplican. Hecho esto, simplemente es expresar el resultado como 2,94 moles de la incógnita, que en este caso es sulfato de potasio. Finalmente, el último de los casos, gramos del dato a gramos de la incógnita. La característica principal es que vamos a necesitar tres factores de conversión. Dos de ellos corresponden a masas molares. El primero va a ser la masa molar inversa del dato y al final la masa molar directa de la incógnita. Nuevamente miremos un ejemplo para ver cómo funciona. Entonces tenemos que, de acuerdo con la siguiente ecuación, ¿cuántos gramos de peróxido de hidrógeno se requieren para consumir completamente 420 gramos de ácido sulfúrico? Iniciamos con el dato que nos dan, los 420 gramos de ácido sulfúrico. Luego, el primer factor de conversión, que corresponde a las unidades de la masa molar inversa. Es decir, si las unidades de una masa molar son gramos sobre mol, la forma inversa es mol sobre gramo. Y en el método de factores de conversión, cada unidad deberá estar asociada a la identidad de la sustancia, en este caso la identidad de la sustancia dato, y dividiendo el valor a calcular. Entonces, según la fórmula molecular del ácido sulfúrico, tenemos 2 átomos de hidrógeno, cada uno pesa 1, un átomo de azufre, que pesa 32, 4 átomos de oxígeno, 16. El resultado es 98. Hecho esto, cancelamos términos semejantes y ya tenemos moles del dato. Pero como moles del dato no es lo que nos están preguntando, proseguimos con el siguiente paso, que serían los coeficientes estequiométricos en un nuevo factor de conversión. Y en ese factor de conversión nos fijamos inicialmente en el denominador. Escribimos el coeficiente estequiométrico en unidades de cantidad de sustancia, o sea, moles de la sustancia dato. Y en el numerador, el coeficiente estequiométrico en unidades de cantidad de sustancia, o sea, moles de la incógnita. Cancelamos términos semejantes y ya iríamos en moles de la sustancia incógnita. Pero moles de la sustancia incógnita no es lo que me están preguntando. Por lo tanto, debemos agregar un tercer factor de conversión, que corresponde a la masa molar de la incógnita directa. En ese caso sí es gramos sobre mol, pero nuevamente a cada unidad se le debe agregar la identidad de la sustancia en este método. Calculamos la masa molar de la sustancia incógnita. 2 átomos de hidrógeno, que cada uno pesa 1 según la tabla periódica, 2 átomos de oxígeno, que cada uno pesa 16. El resultado es 34. Y cancelamos términos semejantes. Una vez que ya llegamos a gramos de la sustancia incógnita, procedemos a insertar los datos en la calculadora. Nuevamente, primero vamos a insertar los datos que multiplican, que serían 420 por 5 por 34. Dividimos y abrimos paréntesis, 98 por 3. El resultado es igual a 242,8,9. Bueno, lo redondearemos a 243 gramos de la sustancia incógnita, que en este caso era peróxido de hidrógeno. Bien, eso es todo por el momento. En las próximas lecciones veremos algunos conceptos adicionales para poder abarcar la interpretación molecular y el modo algebraico de resolver los problemas estequiométricos. Por el momento, espero que les haya gustado y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.